Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 73. En el día de hoy vamos a estar considerando solamente la tercera epístola de Juan y la epístola de Judas. El libro del Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, empezaremos mañana. La tercera epístola de Juan lleva todas las mismas marcas que sus primeras 2 epístolas y algunas referencias a su evangelio. Dado las similitudes de las epístolas, es probable que fuera escrita alrededor del mismo tiempo que las 2 previas epístolas, entre 85 y 95 AD. Similar a las previas epístolas, esta carta trata sobre el asunto de los falsos maestros. El contenido de la carta revela que algunos maestros, enviados por Juan mismo, fueron rechazados por un individuo en Asia. Este individuo, Diótrefes, parece haber sido imponente en una de las congregaciones y el responsable del rechazo de los mensajeros de Juan. En particular, esta epístola es dirigida a Gayo para comendarlo por su respaldo de los mensajeros de Juan y su fidelidad a la verdad. La epístola comienza con el saludo típico de las previas epístolas, con Juan llamándose él mismo el anciano y dirigiendo la epístola a su audiencia. En este caso, la carta es dirigida a Gayo. Hay 5 individuos llamados Gayo entre el libro de los Hechos de los Apóstoles y las subsecuentes epístolas. Pueden encontrarlo en Hechos 16:23, Hechos 19:29, Hechos 20:4, 1 de Corintios 1:14 y este siendo el quinto. Ya que Juan parece indicar que Gayo fuera convertido bajo su ministerio, ninguno de los 4 hombres mencionados previamente en las Escrituras parecen ser el recipiente de esta carta. Los versos 2 al 4 son palabras de elogio y benevolencia de Juan hacia Gayo. Noten en el verso 2 las palabras de Juan en cuanto a la prosperidad de Gayo. Juan le desea bien siempre y cuando su alma esté prosperando. El verso 3 indica que Juan recibió buen reporte de sus mensajeros sobre el trato que recibieron por Gayo. Esto viene a ser de importancia luego en la epístola. También le informaron a Juan que Gayo perseveraba en la verdad, lo cual probablemente es una referencia a las enseñanzas de Juan y el rechazo de las enseñanzas de los gnósticos. El verso 4, como ya mencionado, indica que Gayo fuera convertido bajo el ministerio de Juan. Los versos 5 al 8 se enfocan en los mensajeros de Juan recibidos por Gayo y su recepción de tales personas. Los versos 5 y 6 son tanto un elogio del servicio cual Gayo les ofreció a estos hombres como una amonestación a aportar para su continuado servicio a la Iglesia Universal. El verso 7 indica que los hombres no recibieron nada de los gentiles, lo cual es una referencia a los inconversos más que a gentiles por raza. Noten que estos hombres salieron por amor al nombre de Jesús y no por fama ni dinero. Los falsos maestros buscaban renombre aún entre los inconversos, ya que sus fines típicamente eran de lucro. En el verso 8, Juan explica que en recibir a estos mensajeros y otros similares a ellos, quienes predicaban y enseñaban la verdad, Gayo y su congregación estuvieran ayudando a avanzar la verdad del Evangelio por el mundo. Los versos 9 y 10 tratan de un contraste a lo hecho por Gayo con un hombre llamado Diótrefes. Diótrefes es mencionado como altivo en el verso 9, donde menciona que le gusta tener el primer lugar entre los de la iglesia. Su imponencia en este instante fue causa de que los mensajeros de Juan fueran rechazados, tanto en la iglesia como de ser hospedados por los hermanos. Encima de ese agravio, Juan está enfurecido hacia Diótrefes porque expulsaba de la iglesia quienes deseaban hospedar a sus mensajeros. Las palabras de los versos 11 y 12 suman el pensamiento de Juan en cuanto a Diótrefes. En el verso 11 insta a Gayo a no imitarlo en lo malo que había hecho. Luego dice que quienes hagan lo malo no han visto a Dios. Esto claramente es en referencia a Diótrefes, indicando que Juan le estuviera advirtiendo a Gayo a no participar con él. En el verso 12, un hombre llamado Demetrio es comendado por Juan. Juan habla de Demetrio en semejante manera a como habló de Gayo al comienzo de la epístola. Dado que no conocemos el puesto particular de Gayo, es posible que Juan le estuviera recomendando a Demetrio como reemplazo de Diótrefes. Otra posibilidad es que Demetrio fuera obispo o pastor de Diótrefes y Juan quiere aclarar que Diótrefes actuó solo en rechazar a los mensajeros de Juan y no contó con Demetrio.
Una posibilidad final es que Demetrio fuera discípulo de Gallo y estuviera ministrando en o cerca de Éfeso, ya que Juan parece incluirse entre los que dan testimonio de Demetrio. La epístola termina con los versos 13 al 15, indicando que Juan tiene mucho más que hablar con Gallo, pero semejante a como hizo en su segunda epístola, indica que su preferencia sería de hablarlos cara a cara, tan pronto tenga oportunidad de visitarlo. Juan envía saludos de aparentes amigos de Gallo y a la vez envía a saludar a amigos propios donde se encontrara Gallo. La epístola de Judas, semejante a las previas epístolas universales, fue escrita con el propósito de combatir enseñanzas heréticas de los falsos maestros. Judas se describe como hermano de Jacobo y es comúnmente aceptado que Judas, al igual que Jacobo, Santiago en su epístola, era medio hermano de Jesús. Parece indicar en su epístola que no fue apóstol, distinguiéndose de Judas el apóstol, no Iscariote. Hay una referencia particular en la epístola cual es clave para determinar su fecha. Los versos 4 al 18 de esta epístola parecen asemejarse a 2 de Pedro capítulo 2. Si Pedro utilizó la epístola de Judas como referencia, es probable que la carta fuera escrita cerca del 65 AD. Si Judas dependió de la epístola de Pedro, entonces fuera escrita cerca del año 80 AD. La epístola es breve, pero contiene información única en toda la escritura. La epístola comienza con una salutación típica de las epístolas de su tiempo, indicando a Judas, el hermano de Jacobo, como el escritor. Judas dirige la epístola simplemente a los llamados, cual parece indicar todos los creyentes quienes lo leyeran. La carta era una carta circular y hubiera sido leída en múltiples congregaciones en diversos lugares. Judas imparte misericordia y paz en el segundo verso, típico de los apóstoles, aunque Judas mismo parece indicar en el verso 17 que no se nombraba entre los apóstoles. Los versos 3 y 4 indican el propósito de la epístola. Aunque Judas tenía deseo de escribirles acerca de la salvación, probablemente en parecida manera a los escritos de Pablo, vio necesario advertir a las iglesias sobre la obra de los falsos maestros, quienes entraban encubiertamente a las iglesias para desviarlos de la verdad. Las enseñanzas a cuales se refiere tratan sobre el libertinaje y la negación no tan solo de Jesús, como vimos explicado en las epístolas de Juan, sino de Dios mismo. Judas no menciona enseñanzas particulares de estos falsos maestros, pero podemos utilizar el contexto para determinar dos posibilidades. Primeramente, los gnósticos mencionados en las epístolas de Juan, quienes sabemos negaban la encarnación de Jesús y quienes dirigían a los creyentes al libertinaje por su pensamiento sobre el mundo material. Segundo, podemos mirar las múltiples referencias al Antiguo Testamento e inferir que Judas se dirige a las falsas doctrinas de los judaizantes, cuales Pablo enfrentó durante su ministerio. El contexto de la epístola tiende a favorecer este pensamiento. De todos modos, Judas condena las falsas enseñanzas. El verso 5 hace la primera referencia al Antiguo Testamento, mencionando el Éxodo bajo el liderazgo de Moisés. Pueden conseguirlo en Éxodo 12 al 14. Noten de inmediato que Judas acredita a Jesús con el Éxodo y menciona que después de haberlos sacado de Egipto, se deshizo de los incrédulos en el desierto. Esta observación es interesante porque no describe el evento como una sombra del ministerio de Jesús, sino como parte del ministerio eterno de Jesús, lo que llamamos el ministerio preencarnado. El verso 6 hace referencia a los ángeles de la antigüedad. Noten cómo Judas no dice que los ángeles fueron desechados, sino que abandonaron su propia morada mediante su pecado. Igualmente, noten cómo se asemeja a los escritos de Pedro en cuanto a la morada actual de los ángeles caídos como en prisiones eternas, esperando el juicio final. El verso 7 menciona a Sodoma y Gomorra, la historia de Génesis 19, destruidos por Dios por su iniquidad. Judas atribuye su destino a su fornicación y sus vicios contra la naturaleza. De esta manera, su destrucción vino a servir como ejemplo a todos los demás. El verso 8 entonces asemeja la obra de los falsos maestros a todos estos ejemplos. Primeramente los asemeja a la generación del desierto por su incredulidad.
Segundo, los asemeja a la blasfemia de los ángeles en abandonar su propia morada, probablemente indicando la negación de la verdad de la ley y la historia judía. Tercero, los asemeja a los de Sodoma y Gomorra por su fornicación espiritual en este caso y por su tendencia de irse en contra de lo establecido por Dios o en contra de la naturaleza. Noten la conducta de tales hombres en la parte final del verso. En contraste a la blasfemia de tales hombres, Judas compara al arcángel Miguel describiendo un evento cual no vemos en ningún otro lado en las Escrituras. La referencia parece ser de un libro extrabíblico llamado La Asunción de Moisés. Judas menciona una contienda por el cuerpo de Moisés, probablemente para dirigir al pueblo hacia la idolatría de Moisés, durante la cual Miguel no se atrevió a proferir juicio, sino que simplemente le dijo: el Señor te reprenda. Sin embargo, según explica el verso 10, estos falsos maestros se atrevían a blasfemar libremente sin ningún tipo de reconocimiento de lo sagrado. Aunque su uso del libro no cualifica la asunción de Moisés como canónico o infalible, Judas parece corroborar la veracidad de tal evento. El verso 11 los compara con Caín en Génesis 4, Balaam de Números 22 al 24 y Coré de Números 16. Ninguno de estos hombres tuvo un fin agradable. Caín fue marcado de por vida siendo homicida. Balaam intentó maldecir a los israelitas con motivo de recibir el dinero de Balac. En vez fue confrontado por un ángel usando su mula para llamarle la atención. Terminó bendiciendo a Israel y murió a manos de los israelitas en su toma de Moab en Josué 13:22. Coré se rebeló en contra de Aarón y los sacerdotes levíticos. En su rebelión convenció a 250 hombres a unirse a él. En el juicio de Dios, la tierra se abrió y todos perecieron. Las palabras de los versos 12 y 13 son en contra de tales personas. Noten que Judas menciona a estos individuos como participando de los ágapes de los creyentes. Estas eran cenas celebradas por los creyentes en los cuales típicamente se celebraba la Santa Cena. Judas dice que los tales son como una mancha en tal celebración. Esto porque la celebración ágape era una celebración de unidad del cuerpo, pero los tales solo pensaban en ellos mismos. Judas llama la atención a lo infructífero que son tales individuos, probablemente llamando la atención de su audiencia a tales individuos incógnitos entre las congregaciones. Tales individuos parecen ser indicados por los escritos de Pablo en 1 Corintios 11 también. Los versos 14 y 15 parecen utilizar otro texto extrabíblico para traer una enseñanza de Enoc. En la porción referenciada, Enoc hace una declaración descrita por Judas como profecía sobre el juicio venidero para quienes hicieran lo malo y hablaran contra Dios. El verso 16 aplica la profecía de Enoc a estos falsos maestros en que sus bocas hablaban cosas infladas y que adulaban a los individuos, probablemente que afirmaban a la gente aunque estuvieran en lo malo, con tanto de sacarles el provecho financiero. Los versos 17 al 19 son una amonestación a los creyentes a permanecer en la verdad cual oyeron de los apóstoles. El verso 17 hace dos cosas. Primeramente, parece indicar que Judas no se nombraba entre los apóstoles. Segundo, implica que algunos de su audiencia hayan escuchado personalmente a los apóstoles de Jesús, favoreciendo una fecha más temprana para la epístola, más cerca del 65 AD. En el verso 18, Judas utiliza palabras similares a las de Pablo cuando escribió a Timoteo sobre los hombres de los últimos tiempos. El verso 19 indica que tales hombres eran la causa de divisiones y que no tenían el Espíritu. Recuerden cómo Juan indicaba que quienes no tuvieran el Espíritu estaban aún perdidos en el mundo. Los versos 20 al 23 son unas amonestaciones finales a los creyentes. Primeramente, a mantenerse en la fe y en la oración. Segundo, que siguieran el amor entre los hermanos y la esperanza de la venida del Señor. Noten en el verso 22 que Judas les exhorta a convencer a quienes aún dudaban.
Esto no es una referencia a incredulidad, sino a dudas sobre puntos particulares, los cuales se podían prestar para tropiezos en la fe. En el verso 23, Judas menciona la necesidad de ser más fuertes con algunos individuos, trabajando con ellos desde lejos para la conversión. Cuando Judas menciona a los que se pueden salvar siendo arrebatados del fuego, es en referencia a quienes pueden ser salvos rápidamente con poco esfuerzo. En contraste, otros necesitan misericordia y tiempo, pero deben ser tratados con menos compromiso como para no contaminarse con ellos. La epístola termina con una doxología en los versos 24 y 25, enfatizando el poder de Dios para guardar a los creyentes y santificarlos para Dios Padre y Cristo Jesús. Esta ha sido la tercera epístola de Juan y la epístola universal de Judas. Y recuerden, mañana entonces estaremos considerando los primeros 3 capítulos del libro del Apocalipsis. Espero este video les sea de provecho y nos veremos por esta parte mañana.